La industria en Costa Rica y la gente tiende a complicar el tema de tomar. Siempre decían, esto puede maridar con un tartar de atún, o sea, ¿quién come eso? Con un cuscús me dijeron una vez, pero yo le digo, ¿pero quién come eso día a día? Maldito calor y humedad en estos días de lluvia de Costa Rica. Nombres raros que no conoces y que no tienes idea si es la marca o si es la uva o qué estás comprando. Es como el cacique. No sé si es como el cacique. Tomar no es complicado, es desde que te enfrentas al vino por primera vez o las primeras veces y párate tú como consumidor frente a una góndola de vinos. Mucha gente tiene miedo a probar vino porque sienten que es súper complejo por todo lo que estábamos diciendo. Los sommeliers de servicio en Costa Rica no existen mucho. Los sommeliers tienen un perfil más alto acá. Y ese es otro tema. Ese es otro tema para otro día. Sí, exacto. Espectacular. ¿Dónde viste eso? En Chile. El chileno siempre se encarga. Pero me tocó ver gente que les ponían el corcho y que lo miran y lo tocaban y lo mordían. Voy a contar una anécdota que me deja mucho en vergüenza, pero bueno, es parte de la experiencia. Las 3 botellas. ¿Te acuerdas la bodega? No voy a decir la bodega, obviamente. Decirlo, acá tenemos que decirlo. No voy a decir podemos decirlo, no nos pagan nada, nadie nos está pagando nada. Y eso te mete en el mundo del vino después. Eso es descomplicar. Hola amigos, gracias por acompañarnos en este primer episodio de Tomar No es Complicado y quiero presentarles a la persona que va a ser el compañero, coanfitrión, coentrevistador de todo, aquí Nacho Soto, el famoso Ignacio Soto. Nachito, ¿cómo estás? Hola, Eleazar, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme y acompañarnos en este espectacular proyecto que tenemos por delante, Tomar No es Complicado, donde vamos a tratar de mostrarle al público lo fácil que son las distintas bebidas alcohólicas y lo fácil que tenemos que hacerlo, descomplicar la vida. Lo fácil que tenemos que hacer las cosas. Exactamente. Para poder aprender a disfrutar de un buen vino, de un vaso de whisky, de un ron, de un gin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo definirías tú, verdad? O sea, yo digo, tomar no es complicado. Y uno dice, cuando creamos el nombre decía tomar. Es como incitar a tomar alcohol, ¿verdad? Pero lo que queremos es más bien enseñarle al público de que no es complicado. O sea, no significa de agarrar un vaso o una copa y tomar a beber hasta perder el conocimiento, sino que todo tiene sus reglas, todo tiene su momento, todo tiene su forma, ¿verdad? Entonces, yo lo defino así, ¿cómo lo definirías tú? No, sabes que yo creo que la industria en Costa Rica y la gente tiende a complicar el tema de tomar y lo tiende a estandarizar mucho y a ponerle demasiadas reglas. Y al final lo que queremos hacer es que sea un tema más fácil, un tema donde predomine el compartir, donde predomine el disfrutar, no importa cómo. Saltarse un poco las reglas, saltarse un poco los trajes y las palabras rimbombantes. Yo le digo saltarse un poco ese maridaje complicado. Cuando yo me metí en esto del vino, del mundo del vino, bueno, te tengo 6 años aproximadamente, pero vos me llevas 4 veces ese número, tú tienes más de 20 años metido en esto. Porque me estás diciendo más, viejo, huevón. También. Entonces, bueno. no, pues yo soy más joven que vos y se nota de lejos. No, mentira. Justamente como que hablabas de esta palabra rimbombante, lo que siempre me quedó fue al inicio, cuando comenzaba en esto, siempre decían, esto puede maridar con un tartar de atún, o sea, ¿quién come eso? Con un cuscús me dijeron una vez, pero yo le digo, ¿pero quién come eso día a día? O sea, obviamente, tú puedes ir a un restaurante, pedir eso y maridarlo o pedir un consejo de maridaje, pero, o sea, tratamos de no complicar la cosa, de que sea con algo diario, con lo que podamos hacerlo fácil, ¿verdad? Entonces, y en tu experiencia, viniendo en un mercado totalmente birrero, ¿verdad? Totalmente cervecero, que es el costarricense, que tú has estado de mano con el crecimiento, porque este hombre ha trabajado en una de las empresas más importantes del país durante muchísimos años, entonces el bagaje y la experiencia, pues uno la quisiera tener y aprender un poquito de eso. Entonces, ¿cómo has visto tú ese cambio, verdad? Porque imagino que antes era peor, es súper estructurado, súper snob, súper formal, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver sobre todo con vino, que es más o menos del mercado donde venimos. Sí. Mira, yo te voy a contar una experiencia. Llegué a trabajar a Costa Rica en el año 2003 y
en las primeras experiencias salíamos a presentar los vinos a los clientes y teníamos que ir vestidos con corbata. Salíamos con este maldito calor y humedad en estos días de lluvia de Costa Rica. Yo imagino más de uno que conozco con corbata. No. Exactamente, y teníamos que ir con vestido semiformal y con corbata. Poco más y los compañeros con testigos de Jehová o mormones, ¿verdad? Exactamente. Y en ese tiempo no era todo digital, entonces estábamos con los ampos bajo el brazo, con el catálogo bajo el brazo. Exactamente. Esa era la manera de vender vino. Y era todo súper estructurado, con palabras y con maridajes complicados. Y el vino, sobre todo, era dirigido para un perfil de gente muy nicho. ¿Y la mayoría eran hombres? Mira, no necesariamente, pero la mayoría eran personas a lo mejor de más edad, o en ese tiempo te diría personas con un poder adquisitivo mayor. No llegaba a un público más amplio. A los vendedores. A los que salían a ofrecer. Por supuesto, también eran más, te diría yo, que eran de mayor edad. Porque hoy el mercado está totalmente sí, hoy casi parejo, ¿verdad? O sea, los que van y ofrecen y venden. Conozco muchos vendedoras de vino, digamos, que están en la... Sí, la mayoría eran hombres. Y hoy, 20 y tantos años después, eso ha cambiado muchísimo. ¿Y qué fue lo que más complicaba el vino? Porque yo lo que creo que al final todo está en la terminología. Porque creo que todo vino o todo licor y destilado combina con algo. Solo es cuestión de adaptarlo al país, ¿verdad? Pero, a la cultura del país, a la cultura culinaria, a la gastronomía del país. Pero ¿sabes qué pasa? Que tú ya estás en ese ambiente y ya lo sabes. Entendí. Ya lo entendiste un poco. Pero la gente que no sabe, de repente se encuentra con una botella. Primero vas al supermercado y te encuentras una infinidad de marcas y de nombres distintos y de nombres raros que no conoces y que no tienes idea si es la marca o si es la uva o qué estás comprando, y no tienes idea por qué compras uno de 3.000 o uno de 10.000 o uno de 20.000. Colones, exactamente. Entonces, sí, entonces... mira, es todo un aprendizaje y además la mayoría de esta cultura del vino, ya que estamos hablando de vino en esta ocasión, viene del extranjero, viene de Francia, viene de Italia. Entonces obviamente tiene nombres raros que no estamos acostumbrados, y que Cabernet Sauvignon y que Sauvignon Blanc y que Pero Shiraz, para estos países es lo más común del mundo. Exacto, para los países productores es un poco más común. Estamos más acostumbrados al tema del vino, en donde... Es como el cacique. No sé si es como el cacique, pero sí es más común, es parte de la cultura. Ni siquiera se ve como una bebida, es parte de la alimentación, es parte de la dieta, digamos, mediterránea, el vino en España, en Francia, en Italia. No hay que verlo con miedo, entonces. No. Y por eso yo soy muy partidario de quitarle toda esa formalidad al vino y toda esa corbata y esas chaquetas y esas palabras, esos descriptores del vino de frutas que no existen en Costa Rica, o esos maridajes de cuscús que son tan complicados, y hacerlo más fácil. Bueno, yo creo que me ha tocado hacer alguno que otro evento en 4 años, 5 años. Y sí, he aprendido también de lo que vos has hecho, de esto de relajar el vino, no solamente con lo que vamos a consumir, ¿verdad? Con lo que lo vamos a acompañar, sino el ambiente en general. Yo al inicio no entendía por qué había un stand-up comedy a la mitad del salón de uno de los eventos que te tocó organizar a vos. Y después vos me explicaste, es que esto tenemos que relajarlo. Es un país que necesita relajarlo. Después uno lo entiende y trata de, en sus eventos o en mis eventos, insertar eso. Hay público que no lo entiende. El público más grande todavía se resiste un poco, ¿verdad? Quiere su formalidad, quiere su ritmo, pero el público joven lo pide a gritos. Sí, es que si no, sabes que el tema del vino va a tender, yo te digo, a ser cada vez menor, y se va a ir envejeciendo. Si nosotros no hacemos el vino más accesible, más fácil para los jóvenes, menos nombres raros, menos maridajes raros, menos descriptores aromáticos complicados, y se lo hacemos más fácil, el joven lo va a disfrutar. Y mientras menos hablemos de terroirs complicadísimos y cosas, y se lo ponemos más fácil a los consumidores jóvenes, van a tomar más vino y van a entender que es más fácil, un grado alcohólico más bajo. Yo siento que la vara es como que a la gente le gusta escuchar esa rimbombancia de parte de una persona que está haciendo una charla cuando estás en una cata de 20, 15 personas. Te gusta escuchar eso de rimbombante y esto, les encanta. Pero a la hora de que ellos
tratan de comunicar el público a amigos, a gente, lo tratan de hacer fácil. Pero es que, ¿sabes qué? Pero siempre te gusta recibir esa información compleja. Sí, que no pero... entiendes nada. A veces hay gente que lo entiende, pero hay gente que no entiende nada de lo que le están hablando. ¿Sabes lo que pasa? Mira, el consumo per cápita en Costa Rica de vino es bajísimo. Entonces, si tú sigues orientado en solamente ese segmento de población que toma vino y en hacer catas más formales y más estructuradas y con estos nombres y con estas descripciones tan complicadas y rimbombantes, te vas a quedar en ese segmento. No, lo que tenemos que hacer un poco es democratizar el vino y hacerlo más accesible para todo el mundo. Por supuesto que vamos a hacer esas catas de corbata y de traje y vamos a probar esos chateaux espectaculares y esas añadas de ciertas zonas increíbles. Yo propongo que el gobierno le regale una botella de vino a cada familia, a cada persona. Hay que democratizarlo. Con eso vas a salir te vas Ahora, a ser político, vas a ganar. Hay mercados y países que han entendido un poco esto, ¿verdad? Me parece que eso, ¿cómo refleja? Quizás en el jugo, en el líquido, no se va a ver porque es el mismo líquido, tratan de trabajarlo de la misma manera, pero en la botella, ¿verdad? Pero ojo, y aquí tenemos 2 ejemplos. Pero ojo, ya vamos a llegar a los ejemplos, pero no es solo eso, te adaptas un poco a tu tipo de consumidor. Entonces los vinos, las bodegas han entendido que de repente los consumidores actuales se cuidan más. No como yo, que estoy un poquitito más rellenito, pero... Te estaba quejando de la foto que te tomé hace rato. Sí, esa foto la pusiste sin permiso. Bueno. pero tenés a un consumidor que se preocupa más por la salud, que cuenta más calorías, que de repente consume menos alcohol o menos cantidad, qué sé yo. Entonces hay una tendencia hacia eso hoy en día. Y por supuesto que hay una tendencia a simplificar, como eso que me querías decir ahora, de productos en que son más simples, en que te gusta una botella menos complicada, con menos información complicada. Justamente estábamos viendo eso antes de entrar antes de comenzar a grabar. Le enseñaba que hay 2, 3 bodegas que tienen como un concepto parecido, viene del mercado norteamericano, que son los menos tradicionales, si se puede decir, ¿verdad? Sí. Son los que tratan de hacer o estar a la vanguardia de lo que el mercado nuevo necesita, no exige, sino que necesita para tratar de captarlos, ¿verdad? Algo nuevo, algo diferente, vemos botellas simples, sin cápsula, negras, minimalistas, o como estamos hoy, brutalistas. Termino, carajo. Entonces, pero hay bodegas, obviamente, hay países, hay mercados que no dejan la parte tradicional, que van a un mercado específico. Y yo lo que pienso es que complicar el tomar no es complicado. Cuando yo digo eso, después de esto que estamos hablando, es mucha gente tiene miedo a probar vino porque sienten que es súper complejo por todo lo que estábamos diciendo. Entonces, constantemente... por lo menos en el medio de comunicación que represento, trato de decirle al público, si no se arriesga, no va a entenderlo. Si no se arriesga, no va a aprender. O sea, y arriesgarse a veces es probar algo que tú piensas que no te... Mucha gente conocido que dice, no, yo no tomo vino blanco porque me da acidez. Pero tomas tinto, le digo. O sea, sí, mira... Es lo mismo, le digo, solamente que no le gusta. Entonces, tiene miedo, no ha probado, o sea, seguro tuvo una mala experiencia una vez y no pudo como que tener la confianza de probar otro tipo de... Digamos, yo le pregunto, pero ¿en qué momento lo probaste? ¿Qué estabas comiendo? Sí, es que también eso es importante. Yo no puedo darle un vino blanco a una persona que está comiendo, no sé, un pollo en salsa... o carne osobuco en salsa, por decirte, o cualquier tipo de carne roja, porque obviamente la experiencia no va a ser buena. En eso sí, yo creo que ahí sí hay una delgada línea, ¿verdad? En que también la experiencia cuenta mucho para decidir si nos gusta o no nos gusta. ¿Sabes qué? Me estás matando porque estás tirando quieres en un solo podcast tirar toda la información del vino y eso es muy difícil. pero no, tienes razón. Mira, el tomar no es complicado. Yo creo que nosotros tenemos que orientarlo hacia todo tipo de consumidor, pero lo primero que debiéramos hacer es al más amplio. Y es decir, tomar no es complicado, es desde que te enfrentas al vino por primera vez o las primeras veces y párate tú como consumidor frente a una góndola de vinos.
y te empiezan a sudar las manos de los nervios. Una ¿Qué persona escojo? que no sepa de vino. ¿Qué escojo? Entonces tienes miles de formas o miles de cosas que hacer. Puedes decir, ¿Tú bueno, compras vino en góndola? yo no compro vino en góndola. A ver. ¿Ves? Es Qué complicado, mal. es aburrido, es complicado, es enredado. ¿Pero por qué va a Es ser complicado? porque tienes una maraña de cepas ahí, de etiquetas distintas, acomodadas de manera diferente, depende Bueno, del lugar donde yo sí lo he estás. hecho y aún lo hago. Y voy, escojo, sé lo que voy. Pero sí sé lo que hablas. La otra vez, y te hablo hace 2 semanas, estaba en un supermercado reconocido que para ser supermercado tratan de poner vinos poquito diferenciados, ¿verdad? Dentro de lo comercial, muchos de lo comercial que son. Y veía una pareja de muchachos que no sabían qué escoger, daban vueltas, miraban, Claro. buscaban, estaban como dudosos. "Ey, es que esto y el otro, y no sé, o sea, yo no me metí, digamos, porque a veces sí, donde no te llaman, ¿verdad? Eh, pero sí, sí pasa eso de que ven tanta oferta que no saben qué Es que escoger. al No final, tienen una sola guía. ¿sabes lo que pasa? Que al final terminan decidiendo por precio. Y de repente el decidir por precio no es la mejor No es la opción. mejor opción. No, Vos exacto. sabés la experiencia que tuve en México, hace unos años, estuve en un supermercado, se llama City Market, creo que se llama, Ajá. si no me equivoco. Bueno, ahí lo podemos ver, buscar. Y es una especie de automercado, aquí, como para hablar claros. Eh, Quizás un poquito más, pelín más de calidad, pero un supermercado al fin y al cabo. Entonces, lindo, entradas, una experiencia, digo, bonita, como estar en un supermercado europeo, si se puede decir, ¿verdad? Un poquito más de nivel. Pero cuando llegó a la sección de vinos, o a la de tequilas, grandísima la de tequilas, era como toda la de vinos. Bueno, la de vinos era bastante grande, tenían de todos lados, y vinos mexicanos están en el centro. Pero apenas me acerco a la góndola, ni siquiera góndola, era diferente distribución a una góndola un poco fría. Y se me acercó una persona, y era un sommelier. Ajá. Y yo le digo, ¿pero vos trabajas aquí? Sí, yo soy el sommelier de la tienda, dice, del supermercado. O sea, a mí me sacó el menú de una vez, o sea, y me guió y me llevó y no me perdí, porque iba por algo específico, vino mexicano. Entonces él supo cómo guiarme, llevarme, me explicó un poco. Y no estaba llenísimo, pero sí habían ¿qué te puedo decir? Unas 5 o 6 personas en el área. Y él se dio Pero el tiempo de atender a cada una. Había personas que no necesitaban atención, que sabían a lo que iban. Pero él a mí sí me dio el tiempo de explicarme rápidamente, ¿verdad? Que era cada uno. Entonces no llegué como con esa duda, sino que, uy, salí contento porque, o sea, tenía ese plus. A veces es eso, que necesitas esa... sí, ese sería el mundo ideal, yo creo. O sea, ojalá tuviéramos un sommelier en cada punto de venta, cosa que no pasa. Y después ese será un tema para otro capítulo completo Y por eso están de... proliferando, y digo Sí, proliferando porque ya se están poniendo las pilas la mayoría de portadoras, distribuidoras, de poner sus tiendas gourmet. Entonces, sí, pero lo que te quiero decir es, ahí tenemos para un capítulo completo, de tomar no es complicado, porque también los sommeliers de servicio en Costa Rica no existen mucho. Los sommeliers tienen un sí, perfil más sí, 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 alto sí. acá y, Ese es otro tema, ese es ese es otro otro tema tema para otro que, día. sí, exacto. No vamos a Pero decir a qué están dedicados, pero sí, tenés totalmente la sí, razón. Son muy pocos que inclusive en un restaurante tú los encontrás. exacto. Y entonces a mí me gustaría soñar y me encantaría llegar a una góndola de vinos que sea autoexplicativa y que digas, oye, no sé, los regalos para el jefe o para tus suegros en un área de la góndola, otro que diga para tarde de películas o tarde-noche de películas, otro diga para cena con amigos y que encuentres más ocasiones y que asocies los vinos a esas ocasiones y los puedas distribuir, que sea más fácil para el consumidor joven Es y que, no por cepas o no por origen, que en realidad no entienden. y es que hasta dentro de lo que lo complicamos, ¿verdad? Es hasta cómo la gente le permitimos, y digo le permitimos porque me considero, yo no soy experto en vino, ni mucho menos, simplemente he aprendido un poquito con el tiempo porque esto es demasiado amplio y considero que he aprendido un porcentaje muy bajo, pero bueno, estamos hablando del día a día, ¿verdad? He visto cómo la gente se siente mal o cómo los hacen sentir mal, entre comillas, por cómo agarran una copa. Es que Entonces inmediatamente le cae a alguien, viene alguien y agarra la copa con
del cuerpo y viene otro y dice, no, se agarra así. Entonces, esa persona tiene vergüenza. O sea, Es que en las eso, ferias, ¿cómo es esta carajada? Dicen, y agarran y el otro, no, señores, qué complicado, dicen. Lo primero que dicen, qué complicado. es que eso te digo yo es mi sueño de industria, de decir, nosotros tenemos que hacer esto más fácil. Están Hay cierto perfil de consumidor y de vinos en que vamos a agarrar la copa de manera correcta y vamos a tener una cata ultra mega profesional. Pero en la mayoría de nuestros consumidores hay que hacerlo relajado y la copa la vamos a agarrar como mejor nos plazca. Bueno, Y si vamos a tomar el vino en vaso está perfecto. Y exacto. si queremos tomar vino tinto con pescado y vino blanco con carne, de repente también es una opción y es válida. O sea, no tenemos por qué encasillar, porque Bueno, además, bueno, pero ahí hablamos de experiencia para ver si nos va a gustar o no. sí, 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 pero es que en general el vino es subjetivo. El vino no es objetivo y no lo tenemos que encasillar en blanco y negro. El vino es una cosa ultra subjetiva. Ese es mi pensamiento. Es lo que puede ser tu mejor vino, para mí puede ser el más asqueroso del mundo. Sí veo, digamos, casos de cuando estuve en Uruguay, Argentina no, porque fui muy pequeñito, pero en Uruguay se servían el vino en vasos de vidrio, ¿verdad? Y cero estrés, cero preocupaciones, la gente la pasa bien. Exacto. Argentina creo que lo hace, Chile también lo hace, digamos. Entonces, todo está en cómo nosotros le demos, cómo compliquemos la cosa, ¿verdad? Exacto. Ahora, Mira, imagino vos que tenés kilómetros recorridos. no, pero en- espera que te interrumpa. Tan descomplicado está el tema del vino en nuestros países hoy en día que tu famoso pisco sour, que estamos de acuerdo que el pisco es chileno, ¿cierto? Ya O eso tendremos será tema para otro otro podcast, ¿o no? episodio para hablar del tema. No, pero el tema es que están haciendo mucha coctelería hoy con vino, por ejemplo. Y hay Carmener Sour, delicioso. Esa es una forma completamente innovadora y descomplicada de hacer vino. Y hielo, jugo de limón, vino tinto, un poco de jarabe de azúcar y tienes tu Carmener Sour, clara de huevo, espectacular. ¿Dónde viste eso? En Chile. Los chilenos siempre hacen cada cosa. No, y eso es formas diferentes de captar consumidores jóvenes, en que no le gusta el Ma, eso tengo sabor que del probarlo, vino. ma, porque Eso hay que wow. hacerlo. Cuando quieras, Perdóname, pero sí como que vamos a hacer wow. ya tenemos programado Está en bueno, está bueno, adelante está una bueno. sesión de Está bueno. coctelería y vino. No, ¿Ves? lo que te decía, Mae, yo imagino que vos dentro de los kilómetros que tenés en este gremio, en este mercado, ¿qué fue lo que te puede haber llamado la atención así al inicio, ¿verdad? Que decías, Mae, ¿cómo es posible que esto esté todavía así? O sea, ¿qué tan cerrado era el mercado que no se entendía? O sea, Oye, de partida lo que te que conté. te llamara la atención como anécdota. Sí, o sea, de partida lo que te conté, teníamos que ir a trabajar con corbata, que me parecía lo más absurdo del mundo. Teníamos que ir a dar las capacitaciones formales y me acuerdo que los restaurantes tenían que hacer ese servicio y limpiar el corcho Culito. con la servilleta y ponérselo para que lo huelan. Y la gente, como no tenía idea de qué hacer con un corcho Uy, delante eso de de la oler mesa, el corcho, Dios mío, que eso sí, así yo lo veía tan exacto. ridículo. Decía, pero ¿por qué Pero, huelen pero el corcho? Huelan no, el vino mejor directamente. sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que la gente no lo sabe, pero tú hueles el corcho muy rápido y puedes identificar si hay algún problema con solo hacer esto. Y ya. Pero eso es Pero la para... gente me tocó, Pero es gente entendida. por eso, pero me tocó ver gente que les ponían el corcho y que lo miran y lo tocaban y lo mordían. Y entonces tú dices, en esa formalidad mal entendida del vino que no tiene sentido. No, no, pero vos me Eh, estás hablando también de que olían el vino, pero eso me imagino que hay gente que tiene la experiencia de saber si está bueno o malo. O sea, en su momento, en algún momento quizás yo tomé un vino malo pensando que está bueno, pero no entendía nada. Entonces puede pasar. a mí me pasó, o Puede, sea, puede esa es pasar, una, pues es que te eso estoy diciendo, puede pasar. yo te voy a Entonces decir, yo considero que eso es o una tontera o eso es algo simplemente para un experto. yo te voy a decir voy a contar una anécdota que me deja mucho en vergüenza, pero bueno, es parte de la experiencia. Yo tenía 1 mes o 2 meses de llegado al país y me mandan a hacer una cata a Semaco.
a una parte con público, qué sé yo, una degustación, 30, 40 personas. Y obviamente cuando tienes una cata, lo que haces es que abres las botellas y pruebas los vinos a saber si estaban buenos o malos. Y abro las botellas y estaban malas. Una, dos, las tres botellas ¿Te acuerdas estaban de la malas. bodega? No voy a decir la bodega, obviamente. Decirlo, acá tenemos que decirlo. No voy a decir Podemos decirlo, no nos pagan nada, nadie nos está pagando nada. No voy a decir la bodega, pero además fue mala suerte, porque puede salir mala alguna botella, es algo normal en la industria, y yo digo, ¿qué hago? Y entonces empecé a sudar y dije, ¿qué hago? Tenía a las personas ahí, no tenía más vino, te voy a servir vino. Les voy a servir el vino malo. Y empiezo a catar el vino y digo, este vino es maravilloso, con frutos rojos, con esa frescura, con el envejecimiento en barrica. Y la gente entusiasmadísima levantaba la mano y me decía, uy, sí, eso huele a fruta, o eso huele a madera, o qué sé yo. Y el vino estaba totalmente picado, con daño de calor. Entonces, son cosas Se dice picado cuando está malo. Sí. Entonces, son cosas que dices, bueno, eso no lo haría primero hoy en día. Segundo... Simplemente dicen no lo sirvo. Simplemente no lo sirvo. Segundo... Pero hoy en día no lo haces, ¿por qué? Porque la gente que asiste a las catas ya es un público que va entendiendo eso. Y segundo, me parece una falta de respeto lo que yo hice en ese momento porque, claro, estaba subestimando, que me salió bien, pero estaba subestimando al público, porque en realidad no sabían de vino. En la experiencia que yo tuve en un evento, hace un par de años puede ser, una cata de emergencia puede decirse, para que el invitado, que era un sport manager, pudiera dar una charla aquí en la zona. Entonces se organiza la cata así muy rápido, Entonces mueve un poco de gente, ya llenamos el lugar, abren el primer vino blanco, color meados de enfermo de tifus, ¿verdad? Así, amarillo, dorado, ¿verdad? Y era un verdejo... Joven 2019, 2018, me acuerdo. Y yo, el exponer estaba con vergüenza. Y tú sudando. Hostia, tío, decía, ¿qué va a pasar? Decía, y yo, uy, la gente que logró verlo dice, esto está malo. Pero el organizador quiso como hacer una gracia, enseñar el vino, servirlo y después hacer como una especie de cóctel. Y yo sé quién es el organizador de esa cata. No vamos a decir qué, pero quiso hacer un cóctel. Ajá. Y yo, o sea, lo hubieras hecho sin necesidad de enseñar el vino. Claro. Porque ahí vamos a lo mismo. Vos lo hiciste, pero nadie sabía. Y que, digamos, en tu caso, tú pudiste hacerlo porque la gente no tenía experiencia o ya... Creo que ya con los años, hace un rato decías, el consumo es bajo, sí. Antes era 0.2, ahora estamos como por el 2. Algo, 2.2 o 2.3, 2.5, había escuchado la última vez. Pero la mitad de la gente se dio cuenta. Entonces, también pasa eso que nosotros mismos, que estamos metidos en esto, a veces generamos esas malas experiencias en el público y se quedan con eso. Sí, es que eso es lo... A ver, eso es lo lindo, ya que dedicamos este capítulo a hablar del vino, o mayoritariamente del vino. El vino tiene siempre ese nicho de consumidores que obviamente saben más y les gusta aprender y están dispuestos a probar cada día cosas nuevas y saben, obviamente. No podemos ser tan ilusos de decir que no saben. En Costa Rica la gente ha ido tomando y ha ido aprendiendo muchísimo. Y hay un grupo de personas que sabe muchísimo de vino. Pero por supuesto por supuesto que a ellos tenemos que hablarles y tenemos que hablarles bien y a lo mejor en un idioma diferente. Pero también está la masa en la que queremos enseñar. Queremos traerlos a este mundo lindo, entretenido, que es muy de compartir, que es muy de conversar, que es muy de amigos, de relaciones, de hacer cosas. Y no estoy diciendo que tenemos que engañarlos, ¿eh? No, para nada. Pero que aprendan a equivocarse, que prueben. Una de las cosas que hicieron, que se estuvo haciendo, yo creo que hace como, bueno, que yo me diera cuenta, hace unos 4 años aproximadamente, es una forma de tomar, no es complicado, como un mensaje así, es el vino en lata, ¿verdad? Es como diciendo al público, no se complique, también puede tomarlo sí, desde este medio. Mira, a la gente le da miedo
porque siempre asocia la lata a una bebida alcohólica de más bajo alcohol, digamos, grado alcohólico. Más fresca. Más fresca y más barata. Y no necesariamente es eso. O sea, de repente hay vinos en lata que mantienen sus propiedades y que es una ocasión de consumo más fácil. Más tu día a día, más que una copita. Yo creo y entiendo que de eso lo hicieron para un mercado más joven, pero a mí me parece que es como forzar. Cada uno tiene su estructura y su forma. Depende de nosotros si lo hacemos complicado o no. Pero es... Por lo menos las experiencias que yo he tenido en lata pero yo creo no que han sido muy buenas. Pero a lo mejor fue una mala experiencia. Yo creo que hay que darle... He probado argentino, chileno, he probado norteamericano y han sido unas experiencias terribles. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que primero tienes que darle más la oportunidad. Es una opinión personal. Y lo segundo son formatos que de repente te ayudan a entrar a la categoría de una manera más fácil. ¿No sientes que es como forzarlo? No, mira, a ver, la sangría, te voy a poner un ejemplo. La sangría, que no es un vino, pero es a lo mejor algún derivado del vino, por decirlo de alguna manera mal dicha. Pero es una forma de atraer consumidores a la categoría, que empiecen por ese lado, por un producto con menos grado alcohólico, más dulcito, y eso te mete en el mundo del vino después. Eso es descomplicar. Las latas es descomplicar, o lo que sea, las medias botellas, las cuartitas, el vino por copa. Es cómo lo haces más complicado y tiene que partir por uno, atreverse. ¿Cuándo tenemos un vino ligado aquí en Costa Rica? Como el cacique. Oye, cuando hagamos una sesión de coctelería... Carmener Sour. Y hacemos Carmener Sour. Pero tengo que ver eso. Oye, igual lo vas a disfrutar. ¿Pero lo probaste? Pero delicioso. Delicioso, sí, vas a ver. Y es así tal cual, solamente que en vez de pisco, el vino. El vino. Qué interesante. El vino ahí con la clarita de huevo y la espumita todo arriba. Igual. Todo igual. Bueno, lo voy a preparar un día de estos. Y te voy a decir que tuve la oportunidad de conversar con el dueño de ese restaurante. ¿Sí? Y era el segundo trago más vendido después del pisco sour. El Carmener Sour. Pisco sour peruano. Pisco sour chileno, se por para de supuesto. una, papá. El pisco sour chileno se para de una. Y eso hay que hablarlo claro. Sí, eso, amigos míos, ustedes que nos van a acompañar en este viaje que empezamos de Tomar No es Complicado, amerita un podcast completo del pisco y del por qué es chileno. Vamos a ver, aquí tengo una desventaja porque el señor aquí tiene una carrera de enología, es experto en vino, yo soy únicamente comunicador, entonces va a querer llevarme hablado, pero no voy a caer en eso, ¿ok? Yo voy a traer a Renzo Schuller aquí a que se siente con usted. No, después la idea, oye, vamos a hacer estas conversaciones, Eleazar, pero después, obviamente, tendremos invitados. Exactamente. Al final, ¿sabes lo que queremos hacer con esto? Es que la gente aprenda, que se entusiasme con el vino o con el destilado en general. Hoy hablamos mucho de vino, pero con licores, con cualquiera de esas cosas. Hablamos de vino porque básicamente los dos venimos de ese mercado, pero obviamente que queremos ampliarlo a todo, queremos tener conversaciones diferentes. Entretenidas. Exacto. Que la gente aprenda. Totalmente distendidas. Que distendidas, que aprendan de manera distendida y entretenida. Y además... que logremos traerlos al lado oscuro del vino, al lado oscuro del destilado, y que vean que es un disfrute, que lo pasamos bien, que disfrutamos lo que hacemos. Eso es nuestro objetivo. Y a ustedes, gracias por acompañarnos el día de hoy. La hemos pasado muy bien. Ha sido un tiempo, una prueba muy interesante. Nos hemos sentido muy cómodos. Queremos saber si a ustedes también les ha gustado, les ha parecido interesante, se han distraído, se han reído con nosotros. Nacho, ¿algo que quieras decirle al público? No, bienvenidos a Tomar No es Complicado. Mándenos sus comentarios, su feedback. Pónganos a ver qué les interesa, que hablemos. Y nada, disfruten con nosotros. Lo pasamos súper bien. Así que nos vemos en el próximo episodio de Tomar No es Complicado.